Sagitario nace bajo el dominio del fuego y la expansión. Es el noveno signo del zodiaco y representa la búsqueda eterna de significado, la aventura del espíritu y el impulso de atravesar fronteras visibles e invisibles. Su símbolo, el arquero centauro, une dos naturalezas aparentemente opuestas, la fuerza instintiva de la tierra y la capacidad de elevar la mirada hacia los cielos. La flecha que sostiene no apunta hacia lo cercano ni hacia lo cómodo. Está dirigida hacia horizontes lejanos, hacia metas que parecen imposibles y hacia verdades que todavía permanecen ocultas. La energía sagitariana es un llamado permanente al movimiento. Allí donde otros encuentran límites, Sagitario percibe caminos. Allí donde otros se conforman con respuestas simples, Sagitario siente el impulso de seguir preguntando, explorando y descubriendo. Su esencia es la de un viajero del destino, alguien que entiende que la vida no consiste únicamente en llegar a un lugar, sino en la transformación que ocurre durante el recorrido. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, el gran gigante del sistema solar y el símbolo astrológico de la expansión, la abundancia, la sabiduría y la fortuna. La influencia de Júpiter concede a este signo una capacidad extraordinaria para imaginar posibilidades que otros ni siquiera consideran. Bajo su influencia, la mente se vuelve amplia, filosófica y optimista. Existe una tendencia natural a creer que siempre existe un mañana más prometedor y un horizonte todavía más grande por conquistar. La gran fuerza de Sagitario es la fe. No se trata solamente de una creencia religiosa o espiritual, sino de una confianza profunda en la vida misma. Incluso en los momentos más difíciles, en medio de la incertidumbre o el fracaso, la energía sagitariana encuentra motivos para levantarse y continuar. Posee un fuego interior que se alimenta de la esperanza y de la convicción de que cada experiencia encierra una enseñanza. Los secretos de Sagitario se encuentran precisamente en esta relación con el futuro. Mientras otros signos viven intensamente el presente o se aferran al pasado, Sagitario tiene la capacidad de sentir la llamada de lo que todavía no existe. Percibe posibilidades invisibles, detecta caminos que aún no se han abierto y es capaz de imaginar realidades completamente nuevas. Su visión suele ir varios pasos por delante de las circunstancias actuales. Por esa razón, muchas veces Sagitario parece incomprendido. Sus sueños pueden parecer excesivos, sus proyectos demasiado ambiciosos y sus ideas poco realistas. Sin embargo, la historia está llena de grandes exploradores, pensadores y visionarios que compartían precisamente esta energía de mirar más allá de los límites conocidos. La naturaleza épica de Sagitario está relacionada con la búsqueda de sentido. Este signo no se conforma con vivir por inercia. Necesita encontrar propósito. Necesita comprender el significado de las experiencias y descubrir principios que den coherencia a la existencia. Por ello se siente atraído por la filosofía, la espiritualidad, la educación, la cultura y todo aquello que amplía la conciencia. El centauro que simboliza a Sagitario representa un héroe en constante aprendizaje. La mitad animal recuerda que los instintos forman parte de la naturaleza humana. La mitad humana, armada con un arco, recuerda que el verdadero poder surge cuando la fuerza interior se pone al servicio de un ideal elevado. La flecha se convierte entonces en un símbolo del destino, un impulso dirigido hacia una meta superior. Sagitario posee un espíritu libre que difícilmente acepta las cadenas. Necesita espacio para crecer, aprender y descubrir. La sensación de estancamiento resulta especialmente difícil para este signo porque su esencia está diseñada para evolucionar constantemente. Su alma se nutre del cambio, de las experiencias nuevas y de la sensación de estar avanzando. Existe en Sagitario un poderoso instinto de exploración que no siempre se expresa mediante viajes físicos. En muchas ocasiones se manifiesta a través del estudio, de la investigación, del deseo de comprender otras culturas o del impulso de ampliar los propios conocimientos. Cada nueva idea es una frontera por conquistar y cada verdad descubierta se convierte en una puerta hacia un universo más amplio. Uno de los grandes dones de Sagitario es su capacidad de inspirar. La energía jupiteriana posee un magnetismo especial porque transmite entusiasmo, confianza y visión. Su presencia suele despertar en otros el deseo de crecer, de superar limitaciones y de atreverse a imaginar algo más grande para sus propias vidas. Su optimismo no es ingenuidad, sino una fuerza creadora que empuja a seguir avanzando. Sin embargo, el mismo fuego que le permite alcanzar grandes alturas puede convertirse en un desafío. La impaciencia, la tendencia a asumir riesgos excesivos o la dificultad para permanecer en situaciones que considera restrictivas forman parte de las lecciones de este signo.
El destino sagitariano enseña que la verdadera libertad no consiste en escapar de todo compromiso, sino en aprender a crecer incluso dentro de las responsabilidades. Otro de los secretos de Sagitario es su profunda conexión con la verdad. Este signo posee una necesidad casi sagrada de autenticidad. Prefiere las palabras sinceras antes que las apariencias vacías. Tiene un impulso natural hacia la honestidad y suele expresar lo que piensa con gran franqueza. A veces esa sinceridad puede parecer contundente, pero nace del deseo de vivir en coherencia con los principios que considera verdaderos. El poder espiritual de Sagitario se relaciona con la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría. Sagitario no solo es el impulso hacia lo desconocido ni el arquero que apunta a horizontes lejanos, sino también la conciencia profunda de que todo viaje exterior es un reflejo de una travesía interna mucho más vasta. Bajo la influencia de Júpiter, su expansión no se limita a lo visible, sino que opera como una fuerza invisible que reorganiza la percepción del mundo, ampliando la mente hasta convertirla en un territorio sin fronteras fijas, donde cada experiencia se transforma en una pieza de un mapa espiritual en constante construcción. En su dimensión más oculta, Sagitario está vinculado con la alquimia de la fe ciega que se transforma en conocimiento consciente. No es una creencia pasiva, sino un proceso dinámico en el que la confianza inicial en el destino se convierte, a través de la experiencia, en sabiduría encarnada. Este signo aprende que la verdad no es un punto de llegada, sino un campo vivo que se modifica cada vez que la conciencia se expande. Así, su destino no es poseer respuestas definitivas, sino sostener la capacidad de seguir formulando preguntas incluso cuando parece haber encontrado sentido. Existe en la energía sagitariana una relación particular con el tiempo. No lo vive como una línea rígida, sino como una corriente elástica donde pasado, presente y futuro se entrelazan en una sola experiencia de significado. Las memorias no son cadenas, sino relatos que alimentan la visión futura. Las anticipaciones no son ansiedad, sino intuiciones que empujan hacia nuevas posibilidades. En ese tejido temporal, Sagitario percibe que la existencia es un viaje simultáneo en múltiples direcciones, donde cada instante contiene una promesa de transformación. El fuego que lo define no es únicamente entusiasmo, sino una combustión interna de sentido. Es un fuego que no solo ilumina, sino que también purifica. En su avance, Sagitario aprende a quemar ilusiones que ya no sostienen crecimiento, no por destrucción, sino por evolución natural. En ese proceso, se enfrenta a la paradoja de que cuanto más amplio se vuelve su horizonte, más necesita desprenderse de certezas antiguas. Su libertad no es acumulación de experiencias, sino capacidad de soltar aquello que limita la expansión del alma. Dentro de su arquitectura simbólica, el centauro representa una tensión eterna entre instinto y trascendencia. Sin embargo, en su aspecto más profundo, esta dualidad no es conflicto sino integración progresiva. La parte animal no es enemiga de la elevación espiritual, sino su base energética. La sabiduría sagitariana consiste en aprender a no rechazar ninguna de sus naturalezas, sino a convertirlas en un único impulso dirigido hacia la comprensión de la totalidad. En este equilibrio, la flecha no se dispara contra el mundo, sino hacia la integración del propio ser con el orden universal. El poder de Sagitario también se manifiesta en su relación con el error. Donde otros signos perciben el fallo como límite, Sagitario lo entiende como expansión indirecta del conocimiento. Cada desviación del camino esperado abre una ruta alternativa que revela aspectos de la realidad que no podrían haberse conocido de otro modo. En su visión épica de la existencia, incluso las caídas forman parte de una narrativa mayor donde nada es desperdicio, todo es transformación. Existe una dimensión silenciosa en su destino que lo vincula con la transmisión del conocimiento. No como acumulación académica, sino como fuego que se comparte. Sagitario no solo aprende para sí mismo, sino que inevitablemente se convierte en portador de visiones, relatos y comprensiones que inspiran a otros a expandir su propio horizonte. Esta función lo convierte en un puente entre lo desconocido y lo posible, entre la experiencia individual y la conciencia colectiva. Su espíritu también está atravesado por una nostalgia de lo infinito, una sensación de que siempre hay algo más allá de lo alcanzado. Esta nostalgia no es tristeza, sino impulso. Es la memoria de una totalidad que no se ha perdido, sino que todavía no ha sido completamente revelada. Por ello, Sagitario rara vez se conforma con definiciones cerradas, ya que intuye que toda forma definitiva es solo una pausa dentro de un proceso mucho mayor de revelación. En su camino, la confianza en la vida se convierte en un acto de valentía consciente.
No se trata de ignorar los riesgos, sino de atravesarlos con la certeza interna de que el crecimiento siempre exige atravesar zonas de incertidumbre. La energía jupiteriana actúa aquí como un campo protector invisible que no elimina los desafíos, sino que dota de sentido a su existencia. Cada desafío se convierte en un umbral y cada umbral en una oportunidad de expansión del ser. La relación de Sagitario con la libertad alcanza una profundidad que trasciende lo físico. La verdadera libertad no es moverse sin restricciones externas, sino no ser prisionero de las propias limitaciones mentales. En este nivel, el signo comprende que los mayores muros no están fuera, sino dentro de la percepción. Romperlos implica una transformación de la conciencia que redefine continuamente la identidad. En su destino más elevado, Sagitario se convierte en un explorador de significados invisibles. No solo busca lugares o experiencias, sino la arquitectura oculta que conecta todos los acontecimientos en una red de sentido mayor. Esta búsqueda lo lleva a comprender que el universo no es caótico ni lineal, sino una trama de correspondencias donde cada vivencia tiene un eco en otro plano de la realidad. El viaje sagitariano, en su forma más pura, no tiene final porque su propósito no es llegar, sino expandir. Cada conquista abre la puerta a una nueva frontera, y cada frontera revela una nueva dimensión de la existencia. Así, el destino de Sagitario no se cierra nunca, porque está diseñado para permanecer en constante apertura, como una flecha que nunca deja de avanzar hacia un infinito que se renueva a sí mismo en cada instante. En la arquitectura invisible de Sagitario se oculta una dimensión que rara vez se contempla con profundidad, una dimensión donde el destino no solo se expande hacia el futuro sino que también reorganiza el pasado para dotarlo de sentido. Cada experiencia vivida bajo esta influencia no queda fijada como un recuerdo estático, sino que se reinterpreta constantemente desde niveles superiores de conciencia, como si la memoria fuera un territorio vivo que cambia de forma a medida que el alma crece. En este proceso, lo vivido deja de ser carga para convertirse en combustible evolutivo, y cada cicatriz se transforma en un símbolo de tránsito hacia una comprensión mayor del propio propósito. En su núcleo energético existe una relación especial con la verdad absoluta, pero no como concepto rígido, sino como una fuerza que se expande a medida que se la persigue. Sagitario no encuentra la verdad como un objeto final, sino como una serie de revelaciones sucesivas que desestabilizan cualquier certeza previa. Esta dinámica convierte su camino en una especie de iniciación continua donde cada respuesta abre un nuevo umbral de preguntas más profundas, y donde la sabiduría no es acumulación sino desapego progresivo de ilusiones limitantes. En este sentido, el signo se convierte en un eterno aprendiz del misterio, incluso cuando aparenta ser maestro. Existe también en su naturaleza una conexión sutil con el exilio simbólico. Sagitario rara vez pertenece por completo a un solo lugar, una sola identidad o una sola estructura. Su esencia lo empuja a moverse entre mundos, físicos o mentales, generando una sensación de no pertenencia que en realidad es una forma elevada de libertad. Este exilio no es castigo, sino mecanismo de expansión, ya que solo quien no se arraiga completamente puede observar la totalidad sin quedar atrapado en una sola perspectiva. En ese desplazamiento constante, el alma sagitariana aprende a reconocerse en el movimiento mismo, no en el destino final. La relación con el lenguaje también adquiere una dimensión especial. Las palabras en Sagitario no son únicamente herramientas de comunicación, sino vehículos de expansión de conciencia. Existe un impulso natural hacia la narración, la filosofía y la transmisión de experiencias como si cada vivencia necesitara convertirse en relato para alcanzar su verdadero significado. Sin embargo, este lenguaje no siempre es literal, muchas veces es simbólico, casi mítico, como si la realidad solo pudiera ser comprendida plenamente cuando se convierte en historia épica. De esta manera, el signo transforma lo cotidiano en enseñanza y lo ordinario en metáfora de algo mayor. En su interior se desarrolla una tensión entre la necesidad de libertad absoluta y la construcción de sentido estable. Esta dualidad genera momentos de expansión explosiva seguidos por etapas de búsqueda de dirección más profunda. En esa oscilación se forja su madurez espiritual, ya que aprende que la verdadera libertad no es ausencia de forma, sino capacidad de atravesar todas las formas sin quedar atrapado en ninguna. La estabilidad, entonces, deja de ser rigidez y se convierte en una base flexible desde la cual continuar la exploración. El impulso sagitariano también se manifiesta como una forma de magnetismo hacia lo desconocido que no siempre es comprendido desde la lógica. Existe una especie de llamada interna hacia aquello que todavía no tiene nombre, hacia territorios donde la razón no ha construido mapas.
Este llamado puede manifestarse como cambios abruptos de dirección, decisiones que parecen impulsivas o abandonos repentinos de estructuras que ya no contienen crecimiento. Sin embargo, detrás de cada movimiento existe una coherencia profunda que responde a una inteligencia intuitiva orientada hacia la expansión del espíritu. En el plano del poder interno, Sagitario no domina a través del control sino a través de la inspiración. Su influencia sobre el entorno se ejerce como una chispa que activa en otros la sensación de posibilidad. No impone caminos, sino que los revela mediante su propia forma de avanzar. Esta cualidad lo convierte en un catalizador de transformación ajena, aunque a menudo no sea consciente del impacto que su sola presencia genera en quienes lo rodean. El verdadero alcance de su poder radica en su capacidad de encender visiones más amplias en mentes que habían aceptado límites estrechos. El destino sagitariano también incluye una relación profunda con la idea de prueba espiritual. No en el sentido de castigo, sino como proceso de refinamiento del propósito. Las dificultades que atraviesa este signo suelen funcionar como mecanismos de expansión forzada, donde cada obstáculo obliga a redefinir el propio horizonte. En este contexto, la adversidad no interrumpe el camino, sino que lo amplía, forzando al espíritu a encontrar soluciones que antes no eran visibles. En su dimensión más elevada, Sagitario encarna la memoria del futuro, una percepción intuitiva de que el destino no está completamente escrito, pero sí parcialmente recordado por el alma. Esta sensación impulsa una confianza profunda en que cada paso, incluso el más incierto, forma parte de una estructura mayor que solo puede comprenderse desde una visión ampliada del tiempo. Así, el presente se convierte en un punto de encuentro entre lo que fue imaginado y lo que aún está por manifestarse. La evolución de este signo culmina en la comprensión de que la búsqueda no tiene un final externo porque el objeto de su búsqueda no es un lugar, sino un estado de conciencia en constante expansión. La flecha simbólica deja de ser únicamente dirección y se convierte en proceso continuo de trascendencia. En ese instante, el arquero ya no apunta hacia algo externo, sino hacia la infinitud de su propia naturaleza expandida, descubriendo que el verdadero destino no es alcanzar el horizonte, sino convertirse en el movimiento que lo genera. En la profundidad más arcana del arquetipo sagitariano se oculta una función que trasciende la mera expansión y la aventura, una función que opera como reorganización constante del significado de la existencia. Sagitario no solo avanza hacia nuevos horizontes, sino que reconfigura el mapa interno de la realidad cada vez que cruza un umbral, como si su conciencia tuviera la capacidad de reescribir la narrativa del mundo a medida que lo experimenta. En ese sentido, su destino no es lineal ni acumulativo, sino fractal, donde cada experiencia contiene versiones ampliadas de todas las anteriores. En su estructura energética existe una relación sutil con la desprogramación de límites heredados. Este signo actúa como un agente de ruptura de condicionamientos culturales, familiares y mentales que restringen la percepción de lo posible. Su presencia en cualquier sistema introduce una fuerza de cuestionamiento que no destruye por capricho, sino que desestabiliza aquello que ha dejado de ser fértil para la evolución. De este modo, Sagitario funciona como un catalizador de liberación colectiva, incluso cuando su intención consciente sea simplemente seguir su propio camino. La mente sagitariana no opera únicamente como instrumento de pensamiento, sino como un campo de expansión simbólica donde las ideas no se almacenan, sino que se transforman continuamente. Cada concepto que toca este signo se vuelve dinámico, adquiere movimiento interno, pierde rigidez y se abre a múltiples interpretaciones simultáneas. Esto genera una percepción del conocimiento como organismo vivo, más cercano a una red de posibilidades que a una estructura fija de certezas. En este estado, la comprensión no es acumulación sino transmutación constante de perspectivas. Existe también en Sagitario una relación profunda con el riesgo existencial entendido como puerta de crecimiento. No se trata de imprudencia, sino de una forma de inteligencia que reconoce que el exceso de seguridad puede convertirse en estancamiento espiritual. Por ello, este signo tiende a atravesar situaciones donde lo desconocido no es una amenaza, sino una necesidad evolutiva. Cada salto hacia lo incierto actúa como una reorganización del campo interno, donde el miedo se transforma en impulso y la incertidumbre en materia prima del destino. El vínculo de Sagitario con la libertad alcanza una dimensión que no se limita a la acción, sino que penetra en la estructura misma de la identidad. La identidad no es fija, sino narrativa en expansión. Esto significa que el yo sagitariano no se define por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en distintos contextos de experiencia. Esta plasticidad interna le permite adaptarse a múltiples realidades sin perder la sensación de dirección, ya que su brújula no apunta a un lugar, sino a un estado de ampliación continua.
En su dimensión más elevada, la energía sagitariana actúa como un puente entre lo finito y lo infinito. Este puente no es estático, sino que se construye en tiempo real a través de cada decisión, cada desplazamiento interno y cada reinterpretación de la experiencia. Así, el camino se convierte en arquitectura espiritual en constante construcción, donde el destino no existe como punto final, sino como horizonte que se aleja para mantener viva la expansión. El lenguaje interno de Sagitario también posee una cualidad visionaria que transforma la percepción ordinaria en significado trascendente. Incluso los acontecimientos más simples pueden convertirse en símbolos de procesos universales. Esta capacidad simbólica genera una lectura épica de la vida, donde cada etapa adquiere el valor de una travesía iniciática. Sin embargo, esta épica no es dramatización, sino percepción ampliada de la realidad como proceso de revelación continua. En su relación con el deseo, Sagitario no se limita a la satisfacción inmediata, sino que experimenta el deseo como motor de trascendencia. El deseo no busca posesión, sino movimiento hacia lo que aún no se ha comprendido. Esta dinámica convierte la motivación en un impulso evolutivo que nunca se agota, porque cada logro abre la puerta a una versión más amplia del mismo anhelo. De esta manera, el deseo sagitariano no termina en la conquista, sino que se transforma en nuevas formas de aspiración. La relación con la verdad en este signo adquiere un matiz profundamente dinámico. La verdad no es una estructura cerrada, sino un campo en expansión que se revela por capas sucesivas. Cada capa modifica la anterior sin negarla completamente, creando una espiral de comprensión donde lo anterior no desaparece, sino que se reinterpreta. En este proceso, la certeza absoluta pierde valor frente a la capacidad de sostener múltiples niveles de comprensión simultánea. El destino sagitariano también está atravesado por la idea de sincronía expansiva, donde los acontecimientos parecen alinearse no para confirmar un plan fijo, sino para ampliar la conciencia del viajero. Cada encuentro, cada giro inesperado y cada ruptura de expectativa actúan como nodos de reorientación que redirigen la flecha hacia niveles más profundos de comprensión existencial. En este sentido, el azar deja de ser caos y se convierte en lenguaje simbólico del universo. En su forma más madura, Sagitario comprende que la verdadera maestría no consiste en llegar más lejos, sino en sostener la amplitud sin perder el centro interno. La expansión sin integración conduce a dispersión, pero la integración sin expansión conduce a estancamiento. Entre ambos polos se desarrolla su aprendizaje más profundo, donde la libertad se equilibra con la conciencia y la aventura se vuelve disciplina espiritual. El final de este recorrido simbólico no implica cierre, sino intensificación del movimiento. La flecha, en su sentido más elevado, deja de ser proyectil y se convierte en principio activo de creación continua. Allí donde Sagitario avanza, no solo descubre mundos nuevos, sino que los genera mediante su propia forma de percibir. Así, el destino deja de ser algo que se alcanza para convertirse en algo que se irradia, expandiéndose indefinidamente desde el núcleo mismo de la conciencia hacia el infinito. En la profundidad última del arquetipo sagitariano emerge una comprensión que trasciende incluso la idea de expansión como movimiento lineal. Sagitario no solo se expande hacia afuera, sino que genera una expansión simultánea hacia adentro, como si cada experiencia externa abriera un universo paralelo en el interior de la conciencia. En ese doble movimiento, el signo deja de ser únicamente viajero para convertirse en creador de realidades perceptivas, donde lo vivido no es solo recorrido sino también reorganización de la estructura interna del ser. Existe en esta energía una capacidad poco reconocida para actuar como reorganizador de sistemas de creencias colectivos. Sagitario no se limita a cuestionar lo establecido a nivel individual, sino que introduce grietas en los marcos mentales compartidos por culturas, generaciones y sociedades. Su sola presencia en un entorno simbólico puede activar procesos de revisión profunda en aquello que se consideraba inamovible. Este efecto no siempre es evidente de inmediato, pero con el tiempo genera transformaciones que alteran la forma en que las personas interpretan la realidad. En su dimensión más sutil, Sagitario está vinculado con la arquitectura invisible del significado. No se trata únicamente de buscar sentido, sino de detectar cómo el sentido se construye, se deforma y se expande. Esta capacidad lo convierte en un observador de la génesis del significado, alguien que intuye que toda realidad es interpretativa antes que objetiva. Por ello, su búsqueda no es solo de verdad, sino de los mecanismos que producen lo que se llama verdad en cada nivel de existencia. También existe en este signo una relación profunda con la frontera entre lo consciente y lo inconsciente colectivo. Sagitario actúa como explorador de territorios simbólicos donde emergen mitos, arquetipos y narrativas universales.
En ese espacio intermedio, donde la razón todavía no ha fijado estructuras definitivas, su conciencia se mueve con naturalidad, captando patrones que otros perciben como intuiciones vagas pero que en él se convierten en direcciones claras de movimiento vital. El destino sagitariano incluye una dimensión de desidentificación progresiva. A medida que avanza en su camino, va soltando no solo lugares o experiencias, sino también versiones de sí mismo que ya han cumplido su función evolutiva. Este proceso no es pérdida, sino depuración de la identidad. Cada etapa de su vida representa una encarnación parcial de su potencial, y cada transición implica la muerte simbólica de una identidad anterior para permitir la aparición de una forma más amplia de conciencia. En su estructura interna también se encuentra una tensión entre visión y encarnación. Sagitario puede ver más lejos de lo que puede sostener en lo inmediato, lo que genera una dinámica constante de anticipación. Sin embargo, en su evolución más profunda aprende a reducir la distancia entre lo imaginado y lo vivido, transformando la visión en experiencia tangible. Este proceso no elimina la aspiración, sino que la convierte en materia real a través de la acción sostenida. La energía jupiteriana que lo rige no solo amplifica oportunidades, sino que también expande la percepción de la responsabilidad existencial. Cuanto mayor es la conciencia de posibilidades, mayor es la comprensión de que cada decisión tiene efectos amplificados en la trama del destino. Así, Sagitario aprende que la expansión no es solo privilegio, sino también implicación consciente en el tejido de la realidad. En su forma más elevada, este signo actúa como puente entre lo finito y lo simbólicamente infinito, pero también entre lo individual y lo transpersonal. Su camino lo lleva a descubrir que no existe una separación real entre la búsqueda personal y la evolución del conjunto. Cada paso individual tiene resonancia colectiva, y cada comprensión íntima puede convertirse en transformación externa si es transmitida con claridad y autenticidad. La relación de Sagitario con el futuro no es meramente anticipatoria, sino creativa. No espera el futuro como algo que llega, sino que participa activamente en su configuración desde el presente. Esta capacidad lo convierte en un arquitecto de posibilidades, alguien que trabaja con escenarios potenciales como si fueran materiales maleables. En este sentido, el destino no es una línea fija, sino una red de trayectorias que se activan en función del nivel de conciencia con el que se actúa. En su dimensión espiritual más profunda, Sagitario descubre que la expansión infinita no depende del movimiento constante, sino de la capacidad de percibir infinitud en cada punto del recorrido. La totalidad no está al final del viaje, sino contenida en cada instante cuando es observado desde una conciencia ampliada. Este reconocimiento transforma la experiencia del camino en algo sagrado, donde cada fragmento de realidad contiene la totalidad del misterio. El verdadero poder de este signo no reside en llegar más lejos, sino en sostener la intensidad de la visión sin fragmentarse. La coherencia entre lo que se percibe, lo que se cree y lo que se realiza se convierte en su mayor desafío evolutivo. Cuando esta coherencia se alcanza, la vida deja de ser una sucesión de eventos dispersos y se convierte en una narrativa unificada donde cada experiencia tiene un lugar exacto dentro de una estructura de significado mayor. En última instancia, el recorrido sagitariano revela que la expansión no es un acto de acumulación, sino de revelación progresiva de lo que ya estaba implícito en la conciencia desde el principio. El viaje no crea el destino, sino que lo desvela capa por capa, hasta que el arquero comprende que la flecha siempre estuvo apuntando hacia sí mismo como totalidad en expansión, y que el horizonte no es un lugar al que se llega, sino la forma misma que adopta la conciencia cuando se reconoce ilimitada. En el estrato más profundo del arquetipo sagitariano se revela una dinámica que no pertenece únicamente al plano del movimiento o la expansión, sino a la reconfiguración constante de la percepción de realidad. Este signo no solo atraviesa mundos, sino que altera la arquitectura interna con la que esos mundos son interpretados. Cada experiencia no se limita a ser vivida, sino que reordena la estructura del observador, generando una conciencia que nunca permanece idéntica a sí misma. Existe en esta energía una función de desmantelamiento de narrativas rígidas que operan como prisiones invisibles de la conciencia. Sagitario actúa como una fuerza que introduce fisuras en los relatos heredados sobre lo posible, lo correcto y lo verdadero. No lo hace desde la negación, sino desde la ampliación, empujando cada sistema de creencias hasta su punto de máxima elasticidad, donde comienza a transformarse en algo nuevo. Este proceso no es destructivo en esencia, sino regenerativo, porque toda estructura que no puede evolucionar se convierte en límite y toda frontera rígida es reinterpretada como umbral. En su dimensión más oculta, Sagitario opera como un traductor de lo inefable. Donde otros perciben hechos,
Este signo percibe capas de significado superpuestas que requieren ser descifradas a través de una sensibilidad simbólica altamente desarrollada. La realidad no es plana ni literal, sino estratificada, y cada estrato contiene una versión más amplia de la verdad. Este modo de percepción convierte la existencia en un texto vivo que se reescribe a medida que la conciencia asciende en niveles de comprensión. El vínculo con el aprendizaje en Sagitario no es acumulativo sino iniciático. No se trata de sumar conocimientos, sino de atravesar estados de comprensión que transforman al propio sujeto que conoce. Cada aprendizaje verdadero implica una mutación interna, donde el observador ya no puede regresar a su forma anterior de percibir. En este sentido, el conocimiento no se posee, sino que se encarna como una expansión irreversible del ser. También se manifiesta en este signo una relación profunda con la tensión entre destino y elección. Sagitario experimenta la vida como un campo donde el destino no está completamente escrito, pero tampoco completamente abierto. Existe una sensación de dirección implícita, como si ciertas rutas estuvieran magnetizadas por el propio potencial del alma. Sin embargo, esa dirección solo se activa mediante decisiones conscientes que alinean la voluntad con la expansión natural del ser. Así, el destino no es imposición, sino resonancia entre posibilidad y acción. En su estructura energética se encuentra una capacidad singular para detectar futuros latentes. No como predicción literal, sino como percepción de tendencias evolutivas en el tejido de la realidad. Este signo percibe hacia dónde se inclinan los procesos antes de que se manifiesten plenamente, lo que le permite moverse en sincronía con fuerzas aún no visibles para otros. Esta sensibilidad lo convierte en explorador de líneas temporales posibles, donde cada elección abre o cierra rutas de desarrollo existencial. La épica sagitariana no reside únicamente en la magnitud del viaje, sino en la cualidad de la transformación interna que ocurre durante el desplazamiento. Cada etapa del camino implica una redefinición del significado de identidad. El yo no es una estructura fija, sino una secuencia de versiones sucesivas que se integran en una narrativa mayor. Esta narrativa no tiene autor externo, sino que se genera a través de la interacción entre experiencia y conciencia expandida. En el plano del poder interno, Sagitario no ejerce dominio sobre el entorno, sino influencia sobre los campos de posibilidad. Su presencia introduce variaciones en el modo en que las realidades potenciales se organizan, como si su energía funcionara como un factor de reorganización de probabilidades. Esto no siempre es visible, pero se manifiesta en la forma en que los entornos cambian de dirección tras su paso, abriendo nuevas rutas donde antes solo había continuidad lineal. Existe también en este signo una relación con la paradoja de la suficiencia. Cuanto más se expande, más percibe que la expansión no tiene final definitivo, lo que genera una conciencia donde la plenitud no depende de la llegada, sino de la capacidad de sostener la apertura. Esta comprensión transforma la búsqueda en un estado permanente de disponibilidad ante lo desconocido, donde el sentido de logro se sustituye por el de participación activa en un proceso infinito. En su dimensión más elevada, Sagitario actúa como integrador de opuestos aparentemente irreconciliables. Lo conocido y lo desconocido, lo humano y lo trascendente, lo inmediato y lo eterno, no son extremos excluyentes sino polaridades que coexisten dentro de una misma estructura dinámica. Este signo aprende a evitar la tensión entre estos polos sin necesidad de resolverla, entendiendo que la expansión real surge precisamente de sostener la complejidad sin reducirla. El aprendizaje profundo de este arquetipo implica reconocer que la libertad no es ausencia de vínculos, sino capacidad de atravesarlos sin perder la esencia. Cada estructura, cada límite y cada forma se convierten en instrumentos temporales de expresión, no en definiciones permanentes del ser. La conciencia sagitariana evoluciona cuando deja de luchar contra las formas y comienza a atravesarlas como expresiones momentáneas de un movimiento mayor. En su destino último, Sagitario revela que la flecha no solo apunta hacia lo distante, sino hacia la integración de todos los niveles de experiencia en una única corriente de sentido. El viaje no termina porque nunca fue lineal, sino circular en expansión continua. Cada horizonte alcanzado revela otro más amplio, no como repetición, sino como profundización del mismo principio de infinitud que sostiene toda la existencia. En el estrato más profundo del arquetipo sagitariano se manifiesta una inteligencia de expansión que no se limita a crecer, sino que reordena el significado mismo del crecimiento. Este signo no avanza sobre un camino ya existente, sino que genera el camino en el acto mismo de recorrerlo, como si la realidad fuera una sustancia maleable que responde a la intensidad de la conciencia que la atraviesa. En ese proceso, cada experiencia se convierte en un acto de creación ontológica, donde lo vivido no solo transforma al sujeto,
sino también la estructura simbólica del mundo que lo rodea. Existe en Sagitario una función de desprogramación progresiva de los límites que no operan únicamente en el plano individual, sino también en los campos colectivos de percepción. Las estructuras mentales heredadas, las creencias sociales y los relatos culturales que definen lo posible son sometidos a una expansión forzada por la sola presencia de este arquetipo en movimiento. No se trata de una negación de lo establecido, sino de una elevación de su frecuencia interpretativa, donde lo rígido se convierte en flexible y lo definitivo en transitorio. Este proceso genera una constante apertura de nuevas capas de realidad que antes permanecían invisibles. En su dimensión más profunda, Sagitario actúa como un explorador de la causalidad invisible. No se limita a observar los efectos de los acontecimientos, sino que intuye las corrientes subyacentes que los originan. Esta sensibilidad le permite percibir que la realidad no está compuesta únicamente por hechos, sino por direcciones de sentido que aún no han cristalizado. Así, su percepción se asemeja a la lectura de un guión que todavía está siendo escrito, donde cada movimiento revela la estructura potencial del siguiente. El aprendizaje en este signo adquiere la forma de una iniciación permanente en la que no existe un punto final de comprensión, sino una serie de umbrales sucesivos que reconfiguran la identidad del que aprende. Cada umbral atravesado implica la disolución parcial de la versión anterior del ser, lo que genera una dinámica de muerte simbólica y renacimiento continuo. Este proceso no es dramático en sentido negativo, sino profundamente creativo, ya que permite que la conciencia se expanda más allá de los límites que ella misma había aceptado como definitivos. En su relación con la experiencia, Sagitario desarrolla una percepción no lineal del significado. Los acontecimientos no se interpretan de manera aislada, sino como nodos de una red mayor donde cada elemento contiene ecos de otros tiempos, lugares y posibilidades. Esta interconexión genera una visión holística en la que la vida se percibe como una trama de resonancias, donde incluso los eventos más simples pueden revelar estructuras de sentido de gran complejidad cuando son observados desde un nivel elevado de conciencia. La energía jupiteriana que lo sustenta no solo expande la visión, sino que también amplifica la capacidad de síntesis. Sagitario no acumula información de forma fragmentada, sino que la reorganiza constantemente en sistemas más amplios de comprensión. Este proceso de síntesis no es estático, ya que cada nueva experiencia modifica la estructura global del entendimiento previo, generando una espiral evolutiva en la que el conocimiento nunca se estabiliza del todo, sino que permanece en estado de transformación activa. En el plano del destino, este signo se relaciona con una forma de coherencia profunda entre intención y manifestación. Las decisiones no se perciben como actos aislados, sino como alineaciones progresivas con una dirección interna que trasciende la lógica inmediata. Esta dirección no es rígida ni predeterminada, sino que se ajusta dinámicamente a medida que la conciencia se expande, lo que convierte el destino en una interacción continua entre potencial y elección consciente. Existe también en Sagitario una relación singular con la idea de frontera. Las fronteras no son percibidas como límites absolutos, sino como zonas de transición donde una realidad se disuelve para dar lugar a otra. Este signo se siente naturalmente atraído por estos espacios intermedios, ya que en ellos la realidad aún no ha adoptado una forma definitiva. Es en estas zonas donde su percepción alcanza su máxima claridad, porque la estructura de lo posible todavía no ha sido fijada. La épica sagitariana se construye sobre la noción de expansión del sentido de identidad más allá de cualquier definición estable. La identidad no es un núcleo fijo, sino un proceso en constante ampliación que incorpora nuevas dimensiones sin perder continuidad interna. Esta continuidad no depende de la permanencia de las formas, sino de la coherencia del movimiento evolutivo que las atraviesa. En este sentido, el yo sagitariano es más una trayectoria que una entidad. En su expresión más elevada, este arquetipo revela que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de estructuras, sino en la capacidad de atravesarlas sin quedar limitado por ellas. Cada forma se convierte en un vehículo temporal de experiencia, y no en una definición definitiva del ser. Esta comprensión permite habitar múltiples niveles de realidad sin conflicto, integrando lo diverso en una continuidad expansiva de conciencia. El poder profundo de Sagitario no reside en la conquista de lo externo, sino en la transformación constante del marco desde el cual lo externo es percibido. Cada expansión de conciencia modifica el universo observado, lo que convierte al observador en un agente activo de reconfiguración de lo real. De este modo, el viaje no es solo desplazamiento, sino creación simultánea de nuevos niveles de existencia. En su culminación simbólica, el camino sagitariano revela que la expansión no tiene un destino final porque el propio acto de expandirse genera nuevos espacios de expansión.
La flecha no alcanza un punto definitivo, sino que perpetúa el movimiento como principio fundamental de la existencia consciente. Así, el destino se convierte en una dinámica infinita donde cada logro no cierra un ciclo, sino que abre un horizonte más amplio desde el cual continuar el despliegue de la conciencia.